Muchos hombres piensan que para volverse prósperos necesitan ganar fortunas desde el principio, tener una gran compañía o recibir una herencia. Creen que su sueldo los condena a una existencia limitada, a simplemente sobrevivir, pero están profundamente equivocados. Yo, Brian Tracy, he comprendido que la riqueza no se construye con enormes cantidades de dinero, sino con decisiones inteligentes. No es lo que recibes, sino lo que haces con ello. Cada peso que pasa por tus manos representa una oportunidad para liberarte o para encadenarte. La mayoría lo desperdicia en placeres momentáneos y luego se pregunta por qué no avanza. Pero tú puedes ser diferente. Puedes transformar tu salario en una herramienta de independencia. No importa cuánto ingreses, lo que importa es cuánto conservas, cómo lo haces crecer y con qué mentalidad lo manejas. Porque la abundancia es resultado de la disciplina, no del azar. Y si aprendes a administrar bien lo que ya posees, pronto tendrás mucho más. Tu salario no es una limitación, es tu primera semilla. Si la cuidas con sabiduría, constancia y visión, crecerá y transformará tu vida. La primera manera de hacerte rico con tu sueldo es entender que tu dinero no debe quedarse quieto, debe producir para ti. Y esto inicia con un principio fundamental: págate a ti mismo primero. Antes de cubrir cuentas, antes de comprar alimentos, antes de concederte gustos, aparta al menos el 10% de tus ingresos para ti, para tu futuro, para tu libertad. No para gastarlo, sino para invertirlo. La mayoría comete el error de esperar a ver cuánto sobra al final del mes para ahorrar, pero al final nunca sobra nada, porque el dinero sin un propósito definido encuentra la forma de desaparecer. Por eso debes automatizar tu prosperidad, convertir el ahorro en una obligación, no en una opción. Cuando te pagas a ti primero, no solo estás creando riqueza, estás formando carácter, estás entrenando tu mente para vivir con menos de lo que ganas. Y eso te empodera, porque quien puede vivir con menos tiene poder. Poder de decidir, poder de invertir, poder de elegir sin depender. No importa si al comienzo es solo el 5% o incluso el 1%, lo esencial es comenzar. Lo importante es que ese porcentaje no se toca, no se negocia, no se presta. Ese dinero es tuyo, pero para tu versión futura. Y mientras antes lo entiendas, más rápido transformarás tu realidad económica. Algunos dicen: apenas me alcanza para vivir, ¿cómo voy a ahorrar? Y esa forma de pensar es el verdadero obstáculo, porque si no puedes guardar algo con poco, tampoco lo harás cuando tengas más. El problema no está en la cantidad, está en el hábito. Y todo hábito se puede entrenar. No necesitas ingresos enormes para comenzar a construir libertad. Necesitas intención, necesitas constancia. Necesitas tratar tu dinero como una herramienta, no como una recompensa. Porque si cada vez que cobras crees que te lo mereces todo, terminarás perdiéndolo todo. Pero si cada vez que cobras decides apartar una parte para tu crecimiento, ese sencillo hábito repetido durante años te hará próspero. Piénsalo así. El hombre promedio gasta primero y se preocupa después. El hombre que progresa analiza antes y actúa con estrategia. El primero reacciona desde la emoción, el segundo desde la visión. Y esa diferencia de mentalidad crea una diferencia de destino, porque el que tiene visión construye en silencio lo que un día todos verán. Mientras muchos viven para impresionar hoy, él vive para ser libre mañana. Y esa libertad empieza con una acción tan simple como poderosa: reservar una parte de tus ingresos antes que nada, sin importar lo que ocurra, incluso si el mes es complicado. Porque esa constancia silenciosa, sin aplausos, te está llevando a un lugar donde la mayoría jamás llegará. Al principio puede parecer insignificante, pero con el tiempo ese 10% crecerá, se convertirá en tu capital inicial, en tu fondo de inversión, en tu pasaporte hacia una vida más libre. No subestimes el poder de lo pequeño cuando es constante. Así como una gota perfora la piedra, no por su fuerza sino por su insistencia, tus ahorros firmes abrirán caminos que hoy ni imaginas. Y todo comienza con una elección: pagarte a ti primero. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará. Y si tú no eres tu prioridad, ¿quién lo será? La segunda manera de hacerte rico con tu salario es dominar el arte del presupuesto. Y no hablo de un control tedioso o de hojas de cálculo interminables. Me refiero a comprender que cada peso que ganas debe tener una misión clara. Si tu dinero no tiene un plan, alguien más lo diseñará por ti. Y créeme, el mundo está lleno de empresas, anuncios y algoritmos programados para sacar ese dinero de tus manos lo más rápido posible. Si no te anticipas, te manipulan. Si no defines un rumbo para tu dinero desaparecerá siguiendo el rumbo de otros. Elaborar un presupuesto no es un castigo, es un mapa hacia tu independencia.
Es como decirle a cada parte de tus ingresos: tú irás a educación, tú a inversión, tú a entretenimiento, tú al ahorro. Porque el problema no es gastar, el problema es gastar sin propósito. Cuando decides cada gasto con conciencia, tu dinero empieza a responderte. Y eso es poder, porque la mayoría gana y gasta de forma automática, como si cada deseo fuera una necesidad. Pero tú no estás aquí para seguir ese patrón, estás aquí para dominarlo. Hay una regla sencilla que enseño a quienes desean alcanzar estabilidad financiera. Gasta menos de lo que ganas y sé totalmente honesto contigo. Vive por debajo de tus posibilidades, no por encima. No necesitas el último teléfono, ni ropa de diseñador, ni comer fuera cada semana. Lo que necesitas es claridad y prioridades, porque cada gasto que haces hoy te acerca o te aleja de la vida que realmente sueñas. ¿De verdad vale la pena comprometer tu futuro por un deseo pasajero? ¿De verdad necesitas impresionar a personas que no estarán cuando necesites construir tu riqueza? Las personas prósperas piensan en términos de retorno, no de recompensa. Antes de comprar, se preguntan: ¿esto me hace más libre o más dependiente? ¿Esto me da poder o solo placer momentáneo? Y cuando ese filtro se vuelve parte de ti, comienzas a ver tu salario de otra forma. Ya no lo ves como un premio que puedes gastar, sino como un recurso estratégico que, si lo manejas con inteligencia, puede multiplicarse. Porque la verdadera riqueza no está en cuánto posees, sino en cómo lo administras. Un hombre que gana poco pero gestiona con sabiduría puede superar a uno que gana mucho y gasta sin control. El primero construye, el segundo se autosabotea. Y aquí viene algo fundamental: tu presupuesto debe incluir inversión en ti. Porque no se trata de recortar tanto que termines viviendo con carencias. Se trata de redirigir tus recursos hacia lo que te hace crecer. Si te sobra algo, no lo gastes en lo primero que te entretenga. Utilízalo para aprender, para adquirir habilidades, para iniciar un pequeño proyecto, para comprar herramientas que mejoren tu productividad. Porque cada peso que inviertes en ti regresa multiplicado. El conocimiento es el único activo que nunca pierde valor, y mientras más aprendas, más podrás generar. Por eso, dentro de tu presupuesto debe haber un espacio fijo para tu crecimiento personal y profesional. No necesitas ser contador ni experto en finanzas, solo necesitas intención. Registra tus ingresos, establece tus prioridades, fija límites claros y revisa tus números cada semana. Convierte tu presupuesto en una herramienta dinámica, tu mapa de acción, porque cuando sabes exactamente a dónde va tu dinero, empiezas a sentir control. Y ese control se convierte en seguridad, en progreso, en libertad. No se trata de controlar cada centavo por miedo, sino de dirigir cada centavo con propósito. Esa es la mentalidad que te saca de la multitud. Esa es la mentalidad que te hará próspero incluso con un ingreso modesto. Porque no se trata de cuánto ganas, sino de qué tan bien lo administras. Y si dominas tu presupuesto, estarás aprendiendo a dominar tu vida. La tercera forma de hacerte rico con tu salario es invertir una parte de él, incluso si crees que es poco. Porque lo que te hace crecer no es la cantidad, sino el hábito de invertir. La mayoría piensa que invertir es solo para millonarios, para quienes ya tienen abundancia o pueden arriesgar. Pero eso es una ilusión que el sistema quiere que creas. La verdad es que te vuelves próspero porque comienzas a invertir desde antes. Porque aunque tus ingresos sean modestos, tú decides actuar como alguien que ya está creando riqueza. Y esa mentalidad aplicada con constancia es imparable. Hoy, con el conocimiento y la tecnología disponibles, no hay excusas para quedarse atrás. Puedes invertir desde montos pequeños en activos que generen rendimiento, fondos indexados, instrumentos de renta fija, proyectos digitales, criptomonedas responsables o pequeños negocios. Las oportunidades existen. El secreto está en entender esto. Si hoy gastas 500 pesos en comida rápida, ese dinero se esfuma contigo. Pero si esos mismos 500 pesos los colocas en una inversión inteligente, no solo mantienes su valor, lo haces crecer. Porque el dinero, cuando se invierte bien, trabaja por ti incluso mientras descansas. Y eso es lo que marca la diferencia con el tiempo. La mayoría intercambia tiempo por dinero, trabaja más horas, busca más empleos, agota su cuerpo y su mente a cambio de poco. Pero quien invierte transforma dinero en libertad, aunque el proceso sea lento, aunque al inicio parezca poco. Un hombre que invierte de forma constante durante 10 años puede terminar con más patrimonio que otro que gana mucho pero no invierte nada. Porque no se trata de velocidad, se trata de dirección. Y cuando decides que una parte de cada ingreso será invertida sin falta, estás trazando una estrategia real de crecimiento, estás plantando tu árbol financiero. Invertir también transforma tu identidad.
porque ya no eres solo un trabajador, te conviertes en constructor, en creador, en estratega. Comienzas a ver cada peso no como algo que alcanza o no, sino como una semilla con potencial. Y cuando tu mente cambia, tus decisiones también lo hacen. Ya no compras por impulso, ya no gastas para llenar vacíos, inviertes para tener opciones, para dejar de vivir al límite, para no depender de un solo ingreso. Esa es la verdadera independencia. Y esa independencia inicia cuando decides que tu dinero debe crecer, no solo circular. Una regla que nunca falla es esta. Invierte al menos el 10% de tu salario cada mes. Aunque parezca poco, aunque no veas resultados inmediatos, el poder del interés compuesto no se encuentra en lo grandioso, sino en lo constante e invisible. Nadie lo percibe al principio, pero con el tiempo ese dinero que ahorras e inviertes se transforma en un capital capaz de abrirte las puertas a cosas que hoy crees inalcanzables. El auto, el terreno, tu propio negocio o incluso una jubilación anticipada. Todo eso nace de respetar ese 10%, de no gastarlo, de reinvertirlo y protegerlo como si tu bienestar dependiera de ello, porque realmente depende de ello. Deja de pensar que tu sueldo es pequeño. Empieza a creer que tu disciplina es enorme, porque será esa constancia la que convertirá tu ingreso en abundancia. Cada vez que eliges invertir en lugar de gastar, estás prefiriendo la prosperidad por encima del impulso. Y esa decisión repetida una y otra vez no solo transforma tu economía, también transforma quién eres, cómo piensas y cómo ves el mundo. Te convierte en una persona con visión, dominio y poder interior. Ese tipo de persona alcanza la libertad financiera, no por suerte, sino por estrategia, convicción y decisión. La cuarta manera de crear riqueza con tu salario consiste en desarrollar una mentalidad de expansión, no de escasez. Esto significa algo muy claro: no puedes depender de un solo ingreso. No puedes confiar únicamente en tu sueldo mensual. Porque aunque seas disciplinado, ahorres e inviertas correctamente, si tu fuente de ingresos es única, tu libertad siempre estará en riesgo. Un cambio en la economía, un despido inesperado o una situación personal complicada puede poner en jaque todo lo que has construido. Por eso, si de verdad deseas crecer financieramente, debes usar tu salario como una plataforma, no como un límite, que sea un trampolín, no una jaula. Tu sueldo debe financiar tu progreso, pero jamás definir tu destino. Cuando adoptas esta mentalidad, todo cambia, porque dejas de ver tu ingreso como tu única esperanza y comienzas a verlo como un recurso para generar nuevas fuentes. ¿Tienes una habilidad? Monetízala. ¿Tienes tiempo libre? Úsalo para crear algo propio. ¿Te apasiona un tema? Comparte contenido, enseña, asesora. Hoy, gracias a Internet y a las herramientas digitales, es más posible que nunca generar ingresos adicionales desde casa, desde tu celular o incluso desde un pequeño espacio, siempre que exista enfoque. Si cada mes destinas una parte de tu salario para alimentar esa nueva fuente, estarás construyendo tu red de seguridad y preparando el trampolín financiero que con el tiempo puede liberarte por completo. Este es también un buen momento para recordarte algo esencial. Si este mensaje te está aportando valor, suscríbete, porque aquí no solo hablamos de dinero, sino de mentalidad, estrategia y verdadera libertad. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál sería ese primer ingreso extra que te gustaría construir usando tus conocimientos o talentos actuales? Escríbelo con claridad, porque cuando nombras tus metas con intención, comienzas a darles vida. Continuando con el camino. Una verdad fundamental es esta: no existe riqueza sin creación. Ahorrar y presupuestar son pilares, pero no bastan. Para volverte realmente próspero debes producir más valor. Ese valor puede provenir de un producto, un servicio, una idea o una habilidad, pero debe nacer de ti, de tu mente y de tus acciones. El dinero, al final, es un reflejo del valor que entregas. Cuanto más valor aportes, en más espacios y a más personas, más ingresos llegarán a ti. No es magia, es consecuencia lógica de una estrategia bien aplicada. Por eso, cada vez que recibas tu salario, no lo veas como el final del recorrido, sino como capital inicial. Una parte para ti, otra para invertir y otra para construir tu segunda fuente de ingresos. No necesitas grandes cantidades para comenzar. Necesitas creatividad, constancia y sentido de urgencia. Cuanto antes empieces, más sólida será tu base cuando lleguen los desafíos de la vida. No tienes que tener todo claro desde el inicio, solo necesitas el valor de comenzar, aunque sea pequeño, aunque sea lento. El verdadero poder está en el impulso, en esa energía que surge cuando actúas con propósito. El 90% de las personas dice: no tengo tiempo, no sé cómo, quizás el próximo año.
Pero tú no estás aquí para repetir eso. Estás aquí para crecer, para demostrarte que puedes generar más sin abandonar tu trabajo actual, sin caer en el caos, simplemente con enfoque, estrategia y compromiso. Porque quien depende de una sola fuente está a una decisión externa de perderlo todo. En cambio, quien crea varias entradas de ingreso empieza a jugar en otra liga, la de quienes toman el control de su destino, la de los que aunque inician con poco terminan logrando mucho, porque no se detienen, porque no se conforman, porque ven su salario como el primer escalón, no como el último. La quinta forma de hacerte rico con tu salario es sencilla de entender pero difícil de aplicar. Elimina los gastos invisibles. Esos pequeños pagos, suscripciones olvidadas, antojos diarios, intereses por desorganización o compras impulsivas que parecen inofensivos, pero que están drenando tu libertad sin que lo notes. Hay personas que ganan bien, ahorran e incluso invierten, pero no progresan como deberían. ¿Por qué? Porque su dinero se escapa por las grietas de la inconsciencia, porque siguen manteniendo hábitos que los sabotean en silencio. La riqueza no solo se construye por lo que ganas, sino por lo que eres capaz de conservar. Si realmente quieres un futuro sólido con tu salario, haz una auditoría personal, revisa tus estados de cuenta, cancela lo que no usas, identifica tus patrones de gasto y pregúntate con sinceridad, ¿esto es necesario? ¿Esto me acerca a mi meta o solo me distrae? Muchos evitan hacerlo porque no quieren enfrentar la verdad, pero el crecimiento comienza con claridad. Elimina lo que no te suma. Cancela suscripciones inútiles, paga a tiempo para no generar intereses, prepara comida en casa si es necesario. No se trata de vivir con carencia, sino de asumir que cada gasto mal dirigido es tiempo perdido de tu libertad. Cuando comprendes esto, comienzas a valorar tu tiempo de una forma distinta, porque cada gasto innecesario no solo afecta a tu economía, también retrasa tu independencia. Y eso no significa que no puedas darte gustos, sino que esos gustos deben ser elecciones conscientes, no escapes del estrés o la rutina. Un gusto elegido con intención puede motivarte, pero un gasto impulsivo te limita. La diferencia está en la intención. Aprende a recompensarte solo cuando realmente lo mereces, no cada vez que te aburres. Esa es la brecha entre el placer momentáneo y el orgullo duradero, entre quien gasta por impulso y quien gasta con propósito. Este tipo de decisión es la que la mayoría no toma porque prefiere seguir creyendo que no alcanza en lugar de mirar en qué está desperdiciando su potencial. Tú puedes cambiar eso hoy. Solo necesitas disciplina y enfoque. Haz una lista de tus gastos inútiles. Resta, ajusta, elimina y redirige ese dinero hacia tus inversiones, tu crecimiento o tu libertad. En pocos meses, ese dinero que parecía irrelevante se convertirá en capital, en tranquilidad, en poder. Cada peso que conservas con conciencia es una victoria, porque es un peso que no se pierde ni se desperdicia. Y cuando acumulas muchas de esas pequeñas victorias, tu vida cambia, no por azar, sino por tu capacidad de proteger tu avance. Así se construye la riqueza, no solo ganando más, sino evitando que se te escape lo que ya posees. La abundancia no empieza cuando ganas más, sino cuando dejas de gastar como si ya lo tuvieras todo. La verdadera abundancia consiste en saber esperar, administrar y decir no cuando todos dicen sí. Y si logras eso entras a otro nivel, el de los que controlan, no los que son controlados. Ese es el nivel de los que se vuelven ricos porque aprendieron a valorar cada peso, porque entendieron que cada peso usado con conciencia vale más que 1000 gastados en desorden. La sexta forma de volverte rico con tu salario es invertir parte de él en tu educación financiera. Y no hablo solo de estudios formales o costosos. Hablo de formar una mente que comprenda cómo funciona el dinero. Porque mientras trabajes duro pero pienses como pobre, seguirás atrapado en el mismo ciclo. La verdadera prosperidad nace en tu mente, cuando dejas de ver el dinero como un enemigo y lo ves como una herramienta poderosa y neutral. El dinero no cambia quién eres, solo amplifica lo que ya existe en ti. Si no te educas financieramente, podrías ganar mucho y aún así perderlo todo. El sistema prefiere que te endeudes, que gastes sin pensar, que compres lo que no necesitas para impresionar a quienes no aportan a tu crecimiento. Pero tú ya despertaste, ¿sabes? Necesitas más que solo esfuerzo físico. Necesitas comprender cómo se mueve el dinero, cómo se multiplica, cómo se protege. Necesitas convertirte en alguien que domina sus finanzas con estrategia y calma. Y eso solo se logra aprendiendo todos los días. Leyendo libros, escuchando podcasts, viendo contenido que sume y rodeándote de personas que hablen de inversión, ahorro y libertad económica. Investiga, pregunta, aprende.
Porque cada minuto que inviertes en conocimiento financiero es una semilla que puede salvarte mañana de la ignorancia que arruina fortunas. No necesitas ser experto en economía global, solo dominar lo esencial. Cómo manejar tus ingresos, evitar deudas tóxicas, hacer que tu dinero trabaje por ti y proteger tu capital. Hoy, todo eso está al alcance de quien tiene verdadera voluntad. Cuando te formas financieramente, tu identidad se transforma. Dejas de ser alguien que apenas sobrevive mes a mes y te conviertes en una persona que edifica su propio futuro sin depender de nadie. Dejas de ser una pieza del engranaje y pasas a ser el diseñador de tu destino. Y eso, amigo mío, es verdadera libertad, porque el conocimiento te da alternativas y esas alternativas son la base de una vida abundante. Cuando ignoras, te conformas. Cuando comprendes, eliges. Una parte fija de tus ingresos debería destinarse a libros, asesorías, cursos, experiencias que te impulsen. Quizás hoy ese 5% no parezca gran cosa, pero si durante los próximos 12 meses dedicas esa porción a fortalecer tu mente, tus resultados se multiplicarán de manera exponencial. No es suerte, es preparación, visión, la habilidad de percibir oportunidades donde otros solo ven barreras, y eso solo lo logra quien ha entrenado su mentalidad. Muchos hombres trabajan 10, 12 o incluso 14 horas diarias, pero no invierten ni una hora en comprender el juego que están jugando. No saben cómo funciona el crédito, no entienden cómo calcular un rendimiento, no distinguen entre un gasto y una inversión. Repiten patrones familiares, copiando errores de generaciones anteriores, atrapados en el mismo ciclo una y otra vez. Pero tú puedes romperlo. Puedes ser el primero, el que cambió la historia de su apellido. El que dejó de vivir para sobrevivir y empezó a vivir con propósito. Tu salario puede comprarte distracción o conocimiento, comida rápida o sabiduría duradera, lo inmediato o lo esencial. Y tú decides. Siempre estás decidiendo. Cada peso que gastas refleja tus prioridades. Así que empieza a hacerlo con claridad. Declara con tus acciones: mi libertad vale más que mi comodidad. Y luego vive como ese hombre. Porque una mente próspera siempre termina construyendo una vida próspera, no al revés. Todo inicia con lo que decides aprender, y si eliges aprender lo que el 90% ignora, pronto vivirás como el 10% que disfruta lo que los demás solo sueñan. La séptima manera de prosperar con tu salario es desarrollar una relación emocional equilibrada con el dinero. Porque no importa cuánto ganes o cuán efectivas sean tus estrategias, si en el fondo te sientes mal por tenerlo, si inconscientemente crees que la riqueza es algo negativo, si piensas que ahorrar es ser tacaño o que invertir es solo para millonarios, terminarás autosaboteándote. Tomarás decisiones que te mantendrán por debajo de tu potencial, porque tu mente no permitirá conservar algo que no sientes merecer. Por eso, si realmente deseas avanzar, debes reeducar tu corazón. No solo tu mente ni solo tu bolsillo, también tu historia emocional con el dinero necesita sanar. Muchos crecieron escuchando frases como: el dinero no cae del cielo, los ricos son egoístas, mejor pobre pero honrado. Y aunque parezcan simples dichos, en realidad siembran una mentalidad de carencia, miedo y culpa. Una forma de pensar que te hace ver el dinero como enemigo en lugar de herramienta. Y si lo percibes como algo negativo, ¿cómo podrías atraerlo, cuidarlo o multiplicarlo? No puedes, porque el rechazo interno siempre vence al deseo externo. Por eso necesitas cuestionar cada una de esas ideas heredadas y preguntarte si realmente te pertenecen o solo las repetiste sin notarlo. Empieza a ver el dinero como lo que es: energía concentrada, representación del valor que entregas, una herramienta que en manos correctas transforma vidas. No tiene moral, no es bueno ni malo, solo amplifica lo que ya está dentro de ti. Si eres generoso, el dinero potenciará esa generosidad. Si eres responsable, te permitirá tener más impacto. Si tienes ambición con propósito, te dará alcance. No lo temas, no lo idolatres, simplemente compréndelo, adminístralo y utilízalo al servicio de una visión más elevada. Pero también aprende a disfrutarlo sin remordimiento. Porque la riqueza no solo es ahorro e inversión, también es calidad de vida. También es darte permiso de vez en cuando de vivir experiencias que te inspiren, que te recarguen, un viaje, una cena especial, una herramienta que te impulse. No todo gasto es pérdida si está alineado con tu bienestar integral. El problema no es disfrutar, sino hacerlo sin conciencia. Cuando tu relación con el dinero es saludable, sabes cuándo gastar, cuándo guardar, cuándo expandirte y cuándo esperar. Actúas desde el equilibrio, no desde el vacío. Haz un ejercicio. Escribe qué piensas del dinero, qué frases escuchabas de niño, qué sientes al cobrar, al pagar, qué crees que mereces económicamente.
Y luego respóndete con tu nueva mentalidad. Pregúntate si esas ideas te están impulsando o limitando, porque si no sanas esas raíces, tus frutos siempre serán escasos. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si tu mente sigue saboteando tu progreso con creencias de carencia, el dinero se escurrirá entre tus manos. Este trabajo es invisible, pero es el que más resultados genera. Cuando tu corazón está en paz con el dinero, dejas de sabotear tu crecimiento. Dejas de gastar para llenar vacíos, dejas de rechazar oportunidades por temor y comienzas a atraer más, conservar más y multiplicar más, sin ansiedad, sin culpa, sin engaños. Solo desde una base sólida, madura y equilibrada. Esa es la verdadera prosperidad. Y cuando fortaleces tu mentalidad, tu cuenta bancaria empieza a reflejar el nuevo nivel que habitas por dentro. Porque todo cambio auténtico nace en lo invisible y luego se manifiesta en lo visible. La octava forma de prosperar con tu salario es comprender que el dinero no crece por velocidad, sino por sistema. Y un sistema no es una acción puntual, sino una serie de hábitos que se repiten con constancia. La mayoría busca resultados inmediatos, éxito express, gratificación instantánea, pero esa mentalidad los mantiene estancados. Confunden movimiento con avance, emoción con estrategia, y viven atrapados entre entusiasmo momentáneo y frustración prolongada. La verdadera riqueza, la que perdura, no surge del impulso, sino del compromiso. Por eso, necesitas crear tu propio sistema financiero personal, un conjunto de reglas inquebrantables que sigas cada mes, sin importar tu estado de ánimo. Por ejemplo, el 10% siempre se ahorra, no gastar más del 5% en ocio, pagar deudas antes del día 10, invertir al menos 500 pesos en ti cada mes. Esas normas, aunque parezcan duras, te liberan, porque eliminan la improvisación, te dan claridad y transforman tu economía personal en una estructura firme y escalable. Ese orden, sostenido en el tiempo, te llevará a donde el caos jamás podría. Piensa en esto. Una persona que sigue un sistema básico de ahorro e inversión, aunque gane poco, puede tener más dinero en 5 años que alguien que gana el triple pero no tiene método. Porque el primero es constante y el segundo reacciona, y las reacciones no generan riqueza, solo soluciones temporales. No puedes permitirte vivir improvisando, necesitas cimientos, estructura, un sistema que trabaje incluso cuando tú estés cansado. Uno de los mayores errores del hombre promedio es enfocarse solo en cuánto gana, sin preguntarse cuál es mi método para crecer. No sabe cuánto gasta, ni a dónde va su dinero, ni cuánto posee realmente. Y esa falta de conocimiento es peligrosa, porque no puedes mejorar lo que no mides. Así que el primer paso es registrar todo, cuánto entra, cuánto sale y a dónde se dirige cada peso. No para obsesionarte, sino para tomar control. Cuando sabes qué sucede con tu dinero, tomas decisiones que te impulsan. Desde ahí crea tus rutinas financieras. Designa un día al mes para revisar tus metas, inversiones y gastos. Crea un calendario de pagos, automatiza tu ahorro, divide tus cuentas si lo necesitas, usa herramientas que faciliten tu seguimiento. No necesitas ser experto en hojas de cálculo ni tener aplicaciones sofisticadas. Solo necesitas constancia. Los grandes resultados no nacen de grandes momentos, sino de pequeños sistemas ejecutados sin fallar durante años. Ese es el secreto que pocos aceptan, porque no suena emocionante, pero es la realidad. Si lo aceptas y lo aplicas, tu salario, por modesto que sea, se convertirá en una máquina de crecimiento, porque lo importante no es cuánto ganas, sino lo que haces cada vez que ganas. Si repites un sistema sólido cada mes, tu futuro se asegura. No porque la vida sea sencilla, sino porque tú fuiste constante, predecible, disciplinado en un mundo lleno de improvisación. Y en esa estabilidad construiste algo que muchos jamás tendrán: equilibrio, poder y finalmente libertad. La novena forma de prosperar con tu salario es transformar tu tiempo libre en capital productivo. No se trata de trabajar más, sino de entender que el tiempo que no se invierte con inteligencia se convierte en pérdida. La mayoría usa su tiempo libre para escapar. Redes sociales, series, videojuegos, charlas vacías, entretenimiento sin propósito. Mientras distraen su mente, sus oportunidades se enfrían. No notan que ese tiempo desperdiciado hoy es dinero perdido mañana. Porque el tiempo es tu activo más valioso, limitado, irrecuperable y determinante para tu libertad financiera. Si cada semana dedicaras solo unas horas a desarrollar una habilidad, estudiar un modelo de inversión, planear tu siguiente proyecto o mejorar tus finanzas, en un año tu vida sería irreconocible.
Pero la mayoría no lo hace porque busca placer instantáneo. Se dicen, es solo un episodio, es solo hoy, y ese solo hoy se convierte en años perdidos. No puedes permitirlo. Si deseas prosperar, debes valorar tu tiempo como valorarías tu cuenta bancaria. Tu tiempo es el origen de tu riqueza. Evalúa tu semana. ¿Cuántas horas dedicas a cosas que no te construyen? ¿Cuánta energía se va en hábitos que no te acercan a tus metas? No se trata de vivir como un robot, sino con intención. Si tienes 2 horas libres al día, ese tiempo puede convertirse en ingresos extra, en aprendizaje, en un negocio digital, en un libro que cambie tu mentalidad. Cada hora bien usada es un peldaño hacia tu libertad, cada hora perdida, una cadena más. Tu salario puede financiar tus ideas, pero tus ideas necesitan tiempo. No sacrifiques tu potencial por distracciones momentáneas. Si estás cansado, descansa. Si estás estresado, medita o haz ejercicio. Pero no uses el cansancio como excusa para desconectarte de tu propósito. Hay hombres que, con trabajos demandantes y familias que atender, han construido imperios en su tiempo libre, no porque tuvieran ventajas, sino porque tenían más determinación. Porque cada momento libre lo transformaron en una oportunidad, no en un escape. La clave es esta: haz que tu tiempo libre trabaje para ti. No todos los días serán iguales y está bien. Pero si estableces la regla de dedicar al menos una parte de cada semana a crear, aprender o invertir, estás cambiando tu historia. Estás dejando de ser parte del 90% que vive para trabajar y uniéndote al 10% que trabaja para dejar de vivir atado. Puedes crear ingresos adicionales con tu tiempo. Puedes transformar tu pasión en un producto. Puedes aprender a invertir desde casa. Todo está al alcance. Solo necesitas enfoque. Porque el enfoque convierte minutos en progreso y lo pequeño en poderoso. La concentración sostenida semana tras semana cambia el rumbo de toda una vida. No se trata de ser el más inteligente, sino el más constante. El que avanza un poco cada día, el que mide su progreso cada mes. Ese hombre, tarde o temprano, alcanza libertad, alcanza riqueza, porque no vendió su tiempo, lo invirtió. La 10ª y más poderosa forma de prosperar con tu salario es definir con total claridad por qué quieres ser rico. Porque sin un propósito, toda estrategia pierde dirección. Si no tienes un motivo profundo, el cómo se vuelve confuso. Muchos quieren dinero pero no saben para qué. Repiten frases vacías como, quiero tener más, quiero vivir tranquilo, pero eso no basta. Eso no te sostendrá cuando lleguen los sacrificios, ni te inspirará cuando los resultados tarden. Si no tienes una razón fuerte, abandonarás el camino. Debes preguntarte con total honestidad, ¿por qué quiero libertad financiera? ¿Para proteger a mi familia? ¿Viajar? ¿Dejar de depender de un jefe? ¿Retirarme joven? ¿Tener tiempo para mis hijos? ¿Romper el ciclo de escasez familiar? Sea cual sea tu motivo, debe emocionarte, debe ser más fuerte que cualquier excusa. Porque cuando tienes un propósito ardiente ya no necesitas motivación, solo dirección. Muchos creen que el dinero es la meta, pero el dinero nunca es el fin. Es el medio, es el vehículo. Lo que realmente deseas es lo que el dinero te permite experimentar. No deseas billetes, deseas libertad, tiempo, paz, impacto, dignidad. Y cuando eso se vuelve claro, cada peso que ganas se transforma en un ladrillo de tu propósito. Entonces tu salario deja de ser obligación y se convierte en aliado, en impulso, en herramienta que sostiene tu visión. Por eso, el camino real hacia la prosperidad no se recorre con prisa, sino con sentido. Cuando sabes hacia dónde vas, cada decisión financiera se simplifica. Ya no dudas. Ya no te preguntas, ¿puedo gastar esto? Sino, ¿esto me acerca o me aleja? Ya no caes en tentaciones porque tu propósito es más grande que cualquier impulso momentáneo. Ya no te afectan las críticas porque estás construyendo algo que otros ni imaginan, una vida con intención. El hombre que se enriquece sin propósito termina vacío. Por eso existen tantos ricos insatisfechos. Personas que lo tienen todo y aún así sienten que les falta algo porque ninguna riqueza externa llena un vacío interno. Tú estás aquí para hacer algo distinto, crecer por dentro y por fuera, lograr que cada peso que ganes refleje tus valores para que tu riqueza sea una extensión de quién eres, no una máscara de quien no te atreviste a ser. Así que define tu propósito, escríbelo, léelo cada día, recuérdalo cuando sientas rendirte. Porque cuando sabes por qué haces lo que haces, el cómo se vuelve inevitable. No necesitas suerte ni talento especial, solo persistencia guiada por propósito. Y si tu propósito es auténtico, profundo y honesto, nada podrá detenerte. Te volverás próspero no solo por lo que sabes o haces, sino por lo que representas, por lo que eliges ser.
Esa decisión, sostenida con convicción, te conducirá a una riqueza que trasciende el dinero, una vida plena, vivida bajo tus propios términos. Esa es la victoria verdadera y está al alcance de tus manos si decides alcanzarla hoy, no mañana, no cuando todo sea perfecto, sino hoy. Porque todo empieza con una sola elección, la decisión de vivir con propósito, de ser libre y de prosperar con intención.